Buenas tardes, mi nombre es Camilo Marín y hoy voy a exponerles al poeta Luis Vidales. La exposición no la pude hacer de modo presencial por cuestiones de tiempo, así que la hago en video. Luis Vidales nace en Calarcá-Quindío el 26 de julio de 1904 y fallece el 14 de junio de 1990 en Bogotá, a la edad de los 85 años. Vidal simpatizaba mucho con el personaje de Charles Chaplin por la estética que éste manejaba de las acciones cotidianas al momento de crear las obras cinematográficas que creaba. También simpatizaba con Lenin y con toda su ideología comunista, así como con toda la revolución rusa y todo lo que ella conllevó. Esto último lo llevó en una época de su vida junto a otros personajes del momento a crear el Partido Comunista Colombiano por allá por 1930. Junto con el Partido Comunista, él crea también Vidales la revista Vox Populi, que era la revista del Partido Comunista, y varias de sus publicaciones lo llevan a Vidales a la cárcel, porque eran publicaciones muy contestatarias para una época muy conservadora. También hay que decir que Luis Vidales era vanguardista, lo cual también remarca un poco más su rasgo contestatario ante las formas conservadoras de la época. Y eso lo vamos a ver en su poesía y en algunos poemas que satirizan o hablan con humor del clero o de algunas situaciones políticas. También podemos hablar de las otras obras que no fueron tan poéticas, que fueron Tratado de Estética de 1945, La Insurrección Desplomada, su teoría y su praxis, que es un texto donde habla sobre el 9 de abril de 1948, que fue el año en que asesinaron a Gaitán y se da el Bogotazo. También está La Circunstancia Social del Arte, y en este hay un apartado importante para la época que se llama El Enjuiciamiento Dialéctico del Arte, de 1973, que fue como la última obra que publicó. Ahora, su obra más importante y su obra de poesía como tal, y la cual vengo a exponer, es Suenan Timbres, de 1926. Suenan Timbres es una obra en la cual Vidales busca transgredir a partir de las palabras la lírica conservadora que aún primaba en la época en Colombia. Aquí en esta obra también, digamos, se ve una poesía inusual, de la cual ya hablaremos posteriormente. Y también aparece ese acontecer urbano cotidiano, las situaciones y acciones cotidianas, los objetos inanimados y objetos de la naturaleza de la cotidianidad aparecen allí y enmarcan otra parte y otro apartado en su forma de poesía. Suenan Timbres está dividido en 4 momentos, que serían: el primer momento, los importunos, que son textos a modos de narración en primera persona y a mi parecer son algo oscuros, algo con cierta sátira un poco oscura, por decirlo, no sabría explicarlo de otro modo. La segunda parte son poemas de la yolatría, pues, que son poemas cortos que tienen como particularidad que, digamos, muchos, o por decirlo todos, mejor dicho, tienen en ellos la palabra mis versos. Mis versos dicen esto, mis versos piensan esto, mis versos son esto, y son muy interesantes. Ahorita leeremos algunos. La tercera parte es curva, y aquí es donde están la mayoría de los textos o de los poemas de Luis Vidales y los que más le dieron reconocimiento como poeta. Y la cuarta parte es estampillas, que son poemas en prosa con un uso exagerado de puntuación, puntos seguidos en especial. Ahora pasemos a hablar sobre la poesía de Luis Vidales. Él mismo describe lo siguiente sobre el poeta. Dice: el poeta deberá sentirse tan compenetrado con su poesía que los dos deben ser una misma persona. Al poeta, sea lo que sea, se le debe considerar por sus puntos cardinales, los de su temperamento. El mío siempre ha sido de revolucionario convicto y confeso, decía Luis Vidales sobre su poesía y su forma de escribir poesía. Unas menciones sobre la poesía también de Luis Vidales, de otros personajes de la época, las tiene, por ejemplo, Tejada, que era un compañero de Luis Vidales, y decía sobre su poesía: fue el aire claro que oxigenó nuestras ideas y concepciones. También está Fernando Arbeláez, que decía sobre su obra Suenan Timbres que los estratos más profundos empiezan a conmoverse,
Un viento joven se apodera de las palabras, expresando lo desacostumbrado. Ahora, retomando su poesía, podemos ver lo que hablábamos de la poesía inusual, ya que Vidales hacía uso de figuras retóricas que para la época eran inusuales y transgredían la realidad, aunque fuesen acciones cotidianas. Esto lo podemos ver en poemas como El Paseo, Las Palabras, Cristología, Santología, estos dos últimos que son como una sátira sobre la religión, y La Oración de los Bostezadores. Vamos a leer un par de ellos. El Paseo dice: el cielo espejea entre los árboles. Los árboles se imaginan que están a orillas de un lago color violeta. Nosotros advertimos el engaño y a grandes voces espantamos a los árboles, como si se tratara de unos altos pájaros verdes que hubieran escondido en el plumaje la otra pierna. Cuando volvemos a casa empieza a holgar en mi cabeza el sombrero de copa de la noche. Vamos de brazo, monograma significativo que no hemos podido descifrar. En mi pupila del lado del paisaje llevo el monóculo de la luna. El sueño aumenta de volumen a través de la lente. Si tú quieres soñar y te hace falta un tónico, vuelve la copa del cielo y bébete el azul. Tú me escuchas, abre los ojos claros y toda tu pequeñita te quedas acurrucada detrás de tus ojos claros. Ahí vemos cómo las acciones cotidianas como el viento, los árboles, se transgreden para crear una idea un poco más compleja. Esto era lo que se le denominaba como poesía inusual en sus poemas. También tenemos las palabras. ¿Qué sería? Las palabras. Iban asomando las palabras en el libro, espina dorsal, diminutos esqueletos de la voz. Proyectaban en el aire los reflejos de sus colores. Unas gritaban a voz en cuello, otras apenas rozaban el oído. Se ramificaban dentro de ellas la vibración, la movilidad, el matiz, como un pequeño sistema nervioso. Y horror, del libro empezaron a salirse las palabras, a andar, a arquearse, a deslizarse por encima de mis manos, y se internaron por el inmenso hueco de la vida real, ondulando y retorciendo sus diminutos cuerpos de gusanos de luz. También se nota como ese uso de palabras y de analogías o de metáforas un poco complejas o surrealistas daban ese matiz de poesía inusual. Ahora, un poema de estos que eran un poco una sátira hacia la religión, lo tenemos en Santología. Dice: oh, y el trabajo que me costó descubrirlo, sucedió, que yo estaba mirando al santo, de dónde provendrán esos reflejos que lleva en la cabeza, y de golpe, cuando menos lo esperaba, los santos usaron sombrero de copa, claro, y un día al descubrirse, les quedaron en la cabeza los reflejos del sombrero de copa. Ahí vemos como una referencia a los santos y en lo que se convirtieron o en lo que la sociedad los convirtió tal vez. El otro es Cristología, que también es una sátira a la religión y dice: Cristología, las cruces que hay en el mundo son trampas puestas por los hombres para cazar a Jesucristo. Es verdad que el diablo le tiene miedo a la cruz, pero Jesucristo le tiene mucho más miedo y huye donde ve una. Esto le ocurre desde aquella vez que le pusieron esa condecoración tan grande que se enredó en ella y se murió. Y sin embargo, Jesucristo ha sido siempre a través de todos los tiempos el más perfecto maromero. Eso es. Ahí vemos cómo directamente está criticando esa figura de la crucifixión, lo cual para la época era supremamente contestatario. También vemos en su poesía un rasgo de libertad y de sueño que va muy como ligado a ese surrealismo en su forma de escribir, ¿cierto? Esto lo vemos en poemas como El gato, de su obra de Suenan timbres, y dice: el gato se acomoda en el hueco del sueño, lo miro con tristeza, porque dormirse es lo mismo que perder un mundo. Indolente, estila posturas dentro de su forma, como esculpiendo fugitivas figuras de gatos. Oigo el tardo envolver el ovillo de su música, y esto he comprendido. A la hora en que los gatos duermen, afuera en los tejados andan las sombras solas, gatos negros que caen de la luna. Ahí vemos como esa idea como de sueño, de ensueño, mejor dicho,
Y esto hay que decirlo también y enmarcarlo, y es que usaba mucho a los gatos o a figuras de la naturaleza inanimadas en sus obras, como árboles o así, por el estilo. Otro poema ligado como a esta idea de libertad y sueño está en El recipiente. Dice, mi alma es un frasco que abre imperturbable hacia arriba el círculo expectante de su boca. En ese frasco recogí una vez un poquito de noche. Dos puntos, el poquito de lo dicho se vino paulatinamente fermentado, motivo por el cual hoy llevo dentro del vidrio de mi alma una emanación de estrellas. Punto final. Y por último, su obra Suenan timbres tiene un rasgo muy marcado de la cotidianidad, lo que ya mencioné, esas acciones cotidianas de la vida urbana, que las ejercen objetos inanimados, desde su escritura surrealista o sujetos, y esto lo podemos ver en poemas como El instante movible, En el parque, Ruidos, de su obra de Suenan timbres, y también en el poema La ciudad infantil, que dice lo siguiente: la ciudad infantil. Pasaban los hombres manejando sus coches, sus trenes, sus tranvías, sus automóviles. ¿Qué era lo que hacían? Jugaban, iban en sus juguetes grandes, seguían siendo niños y volaba la gran juguetería de ruedas, a la ciudad infantil. Ahí vemos como ahí vemos un poco de todo, vemos esos rasgos de la urbe, también vemos un poco de ensueño y de esa búsqueda de libertad. Para leer otro poema sobre la cotidianidad voy a buscar el poema de Ruidos, que estos poemas que he leído la mayoría se encuentran en Curva, que es como ese tercer momento de su obra de Suenan timbres, que es el momento en el que se encuentran la mayoría de los poemas. Ruidos. No lo voy a encontrar ahora. Los ruidos, 63. El poema se titula Los ruidos y dice: ruidos de los cafés que se escapan por las bocinas de los teléfonos, ruidos maravillosos de las casas. Yo sé que cada casa tiene sus ruidos especiales. Así conozco la casa de mi amigo y reconozco la mía, de lejos, entre la aglomeración de construcciones. Ruidos en la ciudad que solo es calles y calles, en la ciudad que está de espaldas, volteada hacia adentro, hacia los interiores de las casas. Ruidos de la época de las cavernas que andan todavía en el mundo. Ruidos. Vosotros vagáis locos buscando una salida, pero al igual que yo, no habéis podido encontrarla. Ruidos. Y ya lo mejor será que os tornéis extáticos, fijos, pegados a las paredes, conservando vuestras formas de dibujos decorativos. Ya con esto pues cerraría la presentación de su obra. Este último poema también tiene ese rasgo de contener un poco de todo, como ese rasgo de libertad, de ensueño y pues de la cotidianidad de la urbe. Y pues en términos generales, esta es la obra poética de Luis Vidales. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.